Mi papá envió un mensaje de texto: venderemos la casa mañana. Tus cosas estarán en la banqueta. Yo simplemente respondí: de acuerdo. A la mañana siguiente, volvió a llamar, preguntando: ¿por qué el agente inmobiliario me dice que debo pedirte permiso? Todo comenzó una noche de jueves exactamente a las 11:49 de la noche. Mi teléfono vibró en el buró, emitiendo una vibración áspera y furiosa que cortó el silencio absoluto de mi departamento en el centro. Sabía exactamente quién era sin siquiera mirar la pantalla. Solo una persona me enviaba mensajes de texto tan tarde, y nunca era para dar buenas noticias. La pantalla se iluminó con un nombre que amaba y temía en la misma medida. Papá. El mensaje fue increíblemente corto, brutalmente frío y directo al grano. Venderemos la casa mañana. Tus cosas viejas estarán en la banqueta. No te molestes en venir ni en pedir limosnas. Lo leí una vez y luego lo leí 2 veces. Las palabras parecían nadar en la áspera luz azul de la pantalla de mi teléfono. ¿La casa? No estaba hablando de cualquier propiedad inmobiliaria. Estaba hablando de la casa con el enorme roble en el jardín delantero del que me había caído cuando tenía 7 años. La casa con la cochera por donde entraban corrientes de aire, donde había construido mi primera computadora con piezas de repuesto, escondiéndome de la constante y sofocante tormenta de su desaprobación. La casa que tontamente todavía llamaba hogar en mi cabeza, a pesar de que en realidad no se había sentido como uno en más de una década. Mis dedos flotaron sobre el teclado digital. 1000 respuestas increíblemente furiosas ardían en mi mente, rogando ser escritas. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que he hecho, no tienes absolutamente ningún derecho a hablarme de esta manera. Pero, lentamente, borré cada una de ellas. Discutir con Arturo Montero era completamente inútil. Era exactamente como arrojar vidrio frágil contra una pared de ladrillos macizos. Todo lo que obtenías a cambio eran manos magulladas y pedazos rotos. En cambio, respiré profundo, escribí una sola palabra y presioné enviar. De acuerdo. Un momento después, un segundo mensaje entró agresivamente, como si mi respuesta tranquila y distante solo hubiera echado gasolina a su fuego. Y no esperes más apoyo familiar. Has sido nada más que una gran decepción para esta familia. Es hora de que finalmente te enfrentes al mundo real. Un dolor profundo y muy familiar se instaló directamente en el centro de mi pecho. El tipo de dolor que había sido mi sombra constante durante años. Decepción. Esa fue la palabra exacta con la que me había marcado maliciosamente el día que le dije que quería construir algoritmos de software, no casas residenciales. Pero él no conocía mi mundo. No tenía absolutamente ninguna idea de cómo se veía, cómo funcionaba, o qué había logrado yo. Dejé el teléfono suavemente en el buró y vi cómo la pantalla se oscurecía por completo. No estaba enojado. Ya no. La ira ardiente y caliente se había desvanecido hace mucho, mucho tiempo, dejando atrás solo una tristeza silenciosa, profunda y agotadora. Porque aquí estaba el gran secreto. El único que había mantenido oculto meticulosamente durante 3 largos años. Mi padre, Arturo Montero, no podía vender esa casa. No tenía el derecho legal para hacerlo. Él genuinamente pensaba que me estaba echando a la calle, dándole a su fracaso de hijo una última y dura lección sobre el mundo real. No tenía la menor idea de que era simplemente un invitado viviendo en mi casa. Yo había comprado en secreto esa misma casa hacía 3 años a través de una de mis empresas tenedoras anónimas, Propiedades Cúspide, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Había ejecutado la compra en silencio a través de un abogado externo cuando el banco estaba literalmente a días de ejecutar la hipoteca después de que su amado negocio de construcción casi se fuera por completo a la quiebra. Él nunca lo supo. Dejé que él y mi madre, Clara, continuaran viviendo allí sin pagar un solo peso de renta, creyendo genuinamente que habían superado heroicamente la tormenta financiera por su cuenta. Creía que me estaba cortando los lazos de manera despiadada. No se daba cuenta de que estaba intentando activamente cortar la misma rama en la que estaba sentado. Cerré los ojos, pero no para dormir. Sabía que el sueño no llegaría esta noche. Simplemente me quedé allí en la oscuridad, escuchando el zumbido sordo del tráfico de Monterrey afuera de mi ventana. Y pensé, mañana por la mañana será increíblemente interesante.
Él estaba a punto de llamar con confianza a un agente de bienes raíces para vender una casa que ya no le pertenecía legalmente. Y ese agente de bienes raíces en específico, mi primo menor Christian, trabajaba en secreto para mí. Se avecinaba una tormenta masiva. Pero antes de contarles exactamente cómo estalló esa tormenta y destruyó todo, necesitan entender el clima tóxico en el que nació, necesitan entender la dinámica de la familia Montero. Al crecer, nuestra familia nunca fue una unidad de apoyo. Era una competencia cruel y yo estaba perpetuamente en el último lugar. Mi hermano mayor, Marcos, era el sol dorado alrededor del cual orbitaba mi padre. Marcos era el capitán del equipo representativo de fútbol americano. Obtenía calificaciones decentes sin siquiera abrir un libro y tenía una sonrisa carismática que fácilmente podría encantar a una serpiente. Más importante aún, era una copia al carbón exacta de mi padre. Amaba absolutamente el olor a aserrín fresco y cemento húmedo. Quería unirse al negocio familiar, constructora Montero e hijo, desde el momento en que tuvo la edad suficiente para sostener un martillo de plástico de juguete. Yo era completamente diferente. No me interesaban los deportes ni el trabajo físico. Era el niño callado e introvertido que desarmaba meticulosamente el radio de la familia solo para ver cómo funcionaban los circuitos internos. Mientras Marcos estaba afuera sudando en el campo, yo estaba encerrado en mi habitación aprendiendo a programar por mi cuenta en una torpe computadora de segunda mano que había comprado con el dinero ahorrado de cortar el pasto de los vecinos. Recuerdo claramente una tarde de sábado específica como si fuera ayer. Tenía quizás 15 años. Acababa de terminar de crear mi primer programa sencillo, un pequeño juego de aventuras basado en texto. Estaba zumbando con pura emoción eléctrica. La sensación de crear algo completamente de la nada era pura magia para mí. Corrí escaleras abajo para mostrárselo a mi papá. Estaba sentado en la sala de estar con Marcos, sosteniendo un trofeo de oro enorme y reluciente que Marcos acababa de ganar en una competencia regional de atletismo. «Mira esto, Julián». Mi papá hizo retumbar su voz profunda, haciendo eco con inmenso orgullo. Le dio una palmada en la espalda a Marcos tan fuerte que mi hermano realmente tropezó hacia adelante. Los campeonatos estatales son el próximo mes. Ese es mi muchacho, un verdadero ganador certificado. Marcos sonrió con arrogancia, sosteniendo el trofeo de oro como un rey sosteniendo un cetro real. Yo levanté nerviosamente mi pesada computadora portátil. Papá, mira lo que hice. Es un juego de computadora. Escribí todo el código yo mismo desde cero. Él miró la pantalla con desdén, y sus ojos se nublaron inmediatamente al ver las complejas líneas de código. Entrecerró los ojos con molestia. ¿Qué son todos esos garabatos incomprensibles? ¿Un juego? Por el amor de Dios, Julián, ¿todavía sigues jugando con juguetes de niños? Tu hermano está allá afuera construyendo un futuro tangible, y tú estás encerrado en tu cuarto mirando una pantalla. Anda. Guarda esa cosa inútil. No tienes tarea real que hacer. La magia dentro de mí desapareció al instante. Se sintió exactamente como si hubiera arrojado maliciosamente una cubeta de agua helada sobre una pequeña y frágil llama. Lentamente miré a mi madre, Clara, que observaba en silencio desde la puerta de la cocina. Me ofreció una pequeña e increíblemente triste sonrisa, una disculpa silenciosa, pero no dijo absolutamente nada. Nunca lo hacía. Su silencio era su propio tipo de acuerdo cobarde. Ese era el patrón establecido. Cada logro menor de Marcos se celebraba ruidosamente con una cena de cortes de carne caros. Mis premios académicos siempre eran recibidos con un gruñido despectivo y un sarcástico, bueno, veamos si ese pedazo de papel inútil paga las cuentas algún día. Él no solo estaba elogiando a Marcos. Estaba usando activamente el éxito de Marcos como un arma contundente contra mí. Era un mensaje constante no dicho. No eres suficiente. No eres el hijo que yo quería. Rápidamente aprendí a dejar de intentar mostrarle mi mundo. Construí muros emocionales masivos a su alrededor, protegiendo ferozmente esa pequeña llama de pasión del constante viento helado de su desaprobación. Mi habitación se convirtió en mi santuario aislado. Mi computadora se convirtió en mi único mejor amigo. Y en ese espacio tranquilo y solitario, comencé a construir lentamente mi propio futuro, una línea de código a la vez. Un futuro masivo que él nunca vería venir.
El punto de quiebre absoluto finalmente llegó en el húmedo verano en que cumplí 18 años. Durante semanas, mi padre había estado hablando en voz alta sobre mi futuro en la empresa. Como si fuera una conclusión inevitable. Había despejado una pequeña y polvorienta oficina para mí en Constructora Montero e Hijo, justo al lado de la suya. Incluso había mandado a hacer con orgullo una placa personalizada para la puerta. Julián Montero, gerente de proyectos. Simplemente no podía concebir un universo en el que yo no lo deseara desesperadamente. Esa noche, los 4 estábamos sentados en la mesa del comedor. Mi papá se aclaró ruidosamente la garganta. Un sonido que siempre significaba que se acercaba un gran e importante anuncio. Entonces, Julián, comenzó, apuntándome con su tenedor. Comenzarás el lunes a las 7 de la mañana en punto. Te presentaré personalmente al capataz en la nueva obra del centro. Ya es hora de que finalmente aprendas este negocio desde abajo. Marcos sonrió con malicia desde el otro lado de la mesa. No seas tan duro con él, papá. Probablemente nunca ha sostenido un martillo real en toda su vida. Dejé mi tenedor. Mi corazón latía violentamente contra mis costillas como un pájaro atrapado. Era ahora o nunca. No iré el lunes, dije, mi voz notablemente más baja de lo que pretendía, pero completamente firme. La sonrisa orgullosa de mi padre se congeló al instante. Disculpa, ¿qué acabas de decir? Dije, no iré. Repetí significativamente más alto esta vez. Lo miré directamente a los ojos. He aceptado oficialmente una beca académica completa para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Me mudo a Monterrey para estudiar ciencias de la computación. Un silencio pesado e increíblemente sofocante se estrelló violentamente sobre la mesa. La mano de mi madre voló para cubrirse la boca. La sonrisa arrogante de Marcos se desvaneció rápidamente, reemplazada por una mirada de genuina conmoción y asombro. Mi padre solo me miraba fijamente, su rostro lentamente se tornaba de un tono púrpura profundo y peligroso. Las venas gruesas de su cuello se marcaban visiblemente. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Monterrey, finalmente rugió con violencia, golpeando su pesado puño sobre la mesa, haciendo saltar los platos de cerámica. Estás tirando descuidadamente un futuro seguro y garantizado. Una enorme herencia familiar por un ridículo sueño guajiro. No es un sueño guajiro, le grité, mi propia voz elevándose en defensa. Es mi sueño. Es en lo que realmente soy bueno. Bueno, gritó, levantándose tan rápido que su silla se volcó. Eres bueno escondiéndote en tu habitación. Te estoy ofreciendo una vida real, un salario real, un negocio tangible, y me estás escupiendo directamente en la cara por un título de videojuegos glorificado. Si sales por esa puerta y te vas a Monterrey, no te atrevas a volver nunca esperando un solo centavo de mí. No tendrás familia. No tendrás nada. Estarás completamente por tu cuenta. Las lágrimas corrían rápidamente por el rostro de mi madre. Arturo, por favor, susurró desesperadamente, pero él la ignoró por completo. Me puse de pie, mis manos temblaban violentamente, pero mi resolución interna nunca había estado más clara en toda mi vida. Bien, dije la palabra saboreando a ceniza amarga en mi boca. Estaré por mi cuenta. Salí directamente del comedor, subí a mi habitación e inmediatamente comencé a empacar mis maletas. Esa noche, los frágiles cimientos de nuestra familia se resquebrajaron permanentemente. Los siguientes años fueron un borrón absoluto de trabajo duro, implacable y agotador. Prosperé masivamente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Por primera vez en mi vida, finalmente estaba rodeado de personas brillantes que hablaban mi idioma, que veían mi pasión no como un pasatiempo raro e infantil, sino como una herramienta increíblemente poderosa. Trabajé en 3 empleos diferentes de medio tiempo para cubrir mis gastos básicos de vida, negándome obstinadamente a pedirles a mis padres un solo centavo. El último clavo en el ataúd de nuestra relación llegó durante las vacaciones del puente de noviembre en mi penúltimo año de universidad. Acababa de comenzar un proyecto pequeño y muy ambicioso en mi reducido dormitorio universitario con 2 amigos. Estábamos desarrollando un algoritmo revolucionario de compresión de datos. La casa estaba llena de parientes ruidosos. Mi tía Carmen,
que tenía un irritante talento especial para hacer las preguntas más invasivas, me acorraló junto a la chimenea. Julián, cariño, arrulló en voz alta. Dime, ¿qué es lo que haces allá en Monterrey? ¿Todavía sigues jugando con esas tontitas computadoras? Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, mi padre se acercó a zancadas con un vaso de whisky caro en la mano. Está empezando una empresa, dijo con la palabra goteando un denso sarcasmo. Cuéntales a todos sobre ello, Julián. Sentí una docena de pares de ojos críticos volviéndose hacia mí. Es una empresa emergente de software, comencé, intentando desesperadamente mantener mi voz firme. Estamos trabajando en un algoritmo que podría hacer que el almacenamiento masivo de datos sea mucho más eficiente. Marcos se acercó y pasó agresivamente un brazo pesado sobre mi hombro. No te pongas muy técnico, hermanito. Vas a aburrir a todos hasta la muerte, dijo con una risa fuerte y condescendiente. Básicamente, está intentando vender cosas falsas e invisibles en Internet. Mientras tanto, Constructora Montero e Hijo acaba de ganar el enorme contrato del Centro Comercial Esmeralda. Eso sí es un negocio real. Realmente puedes verlo. Toda la habitación estalló en risas amables pero burlonas. Mi papá palmeó con orgullo a Marcos en el hombro. Ese es mi muchacho. Construyendo el mundo real, no jugando en las nubes imaginarias. La humillación fue una cosa física y dolorosa. Miré alrededor de la habitación y ni una sola persona me miró a los ojos, excepto mi madre, quien solo me dedicó esa misma sonrisita triste e impotente. Eso fue todo. Ese fue el momento exacto en el que tomé una decisión consciente e inquebrantable. Nunca más volvería a compartir mi vida profesional con ellos. Mi éxito masivo sería completamente mío. Me disculpé, salí al aire helado de noviembre y reservé un vuelo de regreso a Monterrey para la mañana siguiente. Mientras estaba allí, hice un voto silencioso. Algún día lo entenderían, pero no sería yo quien se los explicara. El mundo real lo haría. Y ahora, todos estos años después, mientras estaba recostado en mi cama, mirando el techo después de recibir ese mensaje de texto, me di cuenta de que ese día finalmente había llegado. Actualización 1. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi oficina privada a las 7 de la mañana. No en mi enorme oficina de esquina con paredes de cristal en la sede de Innovaciones Cúspide en el centro, sino en mi oficina privada, tranquila y de alta seguridad que mantenía bajo un nombre de empresa diferente, Propiedades Cúspide, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Este era el centro neurálgico absoluto para los secretos que guardaba. Mi asistente ejecutiva, Mariana, una mujer brillantemente aguda que sabía significativamente más sobre mi vida que mi propia familia, colocó silenciosamente un café caliente en mi escritorio. El escenario está completamente preparado, Julián, dijo suavemente. Christian está en su oficina, esperando nerviosamente la llamada. Christian era mi primo menor. Había tenido severos problemas después de la universidad, y yo había financiado discretamente su costosa certificación en bienes raíces y lo había ayudado a conseguir un puesto de alto nivel en una firma de prestigio, una firma en la que mi empresa matriz ahora tenía una participación mayoritaria. Era la única otra persona en toda la familia que sabía que yo era dueño de esa casa. Exactamente a las 8:15 de la mañana, sonó mi línea privada y segura. Era Christian. Está en mi otra línea, dijo Christian, con su voz en un susurro tenso y lleno de pánico. No está absolutamente nada feliz. Julián, explícame exactamente qué debo hacer. Christian, dije con calma, recostándome en mi silla de cuero. Me llamó justo a las 8 de la mañana. Dijo que era Arturo Montero y quería poner en venta inmediata la casa en la calle de los Olmos número 124. Exigió agresivamente 16.150.000 pesos por ella. Dijo que era extremadamente urgente. Saqué los registros del municipio. Exactamente como planeamos. Le dije, señor, veo los registros oficiales justo aquí. La propiedad fue vendida hace 3 años. Es propiedad de una corporación privada llamada Propiedades Cúspide, Sociedad de Responsabilidad Limitada, punto. Podía imaginarme perfectamente la cara de mi padre. La confusión arrogante convirtiéndose violentamente en indignación explosiva. ¿Qué dijo? Perdió la cabeza por completo, dijo Christian, respirando con dificultad.
Empezó a gritar, eso es imposible. Esa es mi casa. Mi familia ha vivido allí durante 20 años. Ha habido un error masivo. Algún tipo de fraude ilegal. Exigió agresivamente saber quién estaba detrás de esta empresa. Incluso me amenazó con demandarme e involucrar a sus feroces abogados. Le dije que legalmente no podía divulgar información privada de clientes, continuó Christian. Pero que podía pasarle sus datos de contacto al dueño. Prácticamente gritó que sí al teléfono. Julián, suena como si estuviera a punto de darle un ataque cardíaco masivo. Estará bien, dije, sintiendo una tristeza agotadora. Lo hiciste perfectamente, Christian. Ahora dale mi número privado. Me quedé mirando mi teléfono esperando. El silencio en la oficina era absoluto. Durante 3 años, había operado puramente desde las sombras. Había salvado en secreto a su empresa en quiebra, pagado sus deudas masivas y mantenido de forma segura el techo sobre su cabeza. Todo mientras él me llamaba implacablemente una decepción. Mi teléfono finalmente sonó. La pantalla mostraba número desconocido. Respiré hondo y contesté. Habla Julián. La voz al otro lado era un rugido absoluto, distorsionado por la ira ciega. ¿Quién demonios es este? ¿Dónde está el cobarde dueño de Propiedades Cúspide? Mantuve mi voz perfectamente nivelada, una isla de calma en su huracán de furia. Estás hablando con él. Mi nombre es Julián Montero. Yo soy el dueño. Hubo un momento de silencio pasmado y sofocante al otro lado. Podía escuchar su respiración aguda y entrecortada. Estaba intentando desesperadamente encajar las piezas y fallando por completo. Julián, ¿qué clase de broma enfermiza y retorcida es esta?, tartamudeó. No estoy de humor para tus juegos infantiles. Pon a tu jefe en el teléfono ahora mismo. No tengo jefe, papá, dije sintiendo la palabra extraña. Es mi empresa. Soy dueño absoluto de Propiedades Cúspide y soy dueño legal de la casa en la calle de los Olmos número 124. No, susurró. La única palabra estaba llena de un universo de negación desesperada. No, eso es literalmente imposible. No tienes esa cantidad de dinero. Trabajas en una pequeña empresa emergente de tecnología. Conduces un viejo Honda destartalado. ¿Cómo podrías posiblemente? Le había permitido intencionalmente creer lo que quería. Conducía un Honda Accord de hace 10 años porque no llamaba la atención. Había construido una fachada impecable de mediocridad para protegerme y ahora la estaba derribando violentamente. La compré hace 3 años, expliqué, mi voz completamente desprovista de emoción. El banco estaba a punto de comenzar los procedimientos de ejecución hipotecaria de inmediato. Estabas atrasado 6 meses en la hipoteca. Constructora Montero e Hijo estaba al borde absoluto de la bancarrota total. Así que intervine. Compré la hipoteca a través de mi empresa tenedora y tomé posesión de la escritura. Dejé que tú y mamá siguieran viviendo allí. Los pagos de la hipoteca que han estado haciendo todos los meses han ido directamente a una cuenta de jubilación privada que abrí para ambos. El silencio, al otro lado, ya no era solo de conmoción. Era el sonido devastador de la visión del mundo de un hombre desmoronándose violentamente hasta convertirse en polvo. Una cuenta de jubilación, susurró, su voz apenas audible, temblando violentamente. Sí, hay más de 2.040.000 pesos en ella ahora mismo. Pero, ¿cómo? Finalmente logró preguntar, la ira hirviente reemplazada por completo por una confusión frágil y aterradora. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? Tu pequeña empresa emergente. Es un poco más que una empresa emergente, papá, dije, una enorme ola de agotamiento apoderándose de mí. Innovaciones Cúspide es mi empresa matriz. Propiedades Cúspide es solo una pequeña filial. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Necesitaba un momento para respirar. Pero mientras me quedaba allí sentado, una nueva y muy inquietante pregunta se formó en mi mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 3 años de perfecta estabilidad, de repente decidió vender agresivamente la casa? Saqué mi teléfono y marqué el número de Marcos. Contestó al segundo timbre, su voz odiosamente alegre. Oye, hermanito. ¿A qué debo este raro honor?
Marcos, dije fríamente. Acabo de terminar de hablar por teléfono con papá. Intentó vender rápidamente la casa hoy. Hubo una pausa ligera y muy reveladora. Oh, sí. Vaya, eso es drástico. ¿Está todo bien? Sonaba preocupado, pero era una imitación increíblemente barata. Dímelo tú, dije. No haría esto sin una razón importante. El negocio está totalmente bien. Me aseguré absolutamente de eso. Otra pausa, significativamente más larga. Bueno, dijo lentamente. Papá estaba preocupado por el flujo de efectivo. Estaba hablando de la necesidad de asegurar su legado, de asegurarse de que mamá estuviera cuidada. Era una mentira descarada. Yo tenía acceso total y sin restricciones a los estados financieros de Constructora Montero e Hijo. Eran más rentables de lo que habían sido en una década. Marcos, dije, bajando mi voz a un susurro peligroso. ¿Acaso sabías en secreto que Propiedades Cúspide era dueña de la casa? El silencio al otro lado se prolongó durante 15 agónicos segundos. Cuando finalmente habló, su máscara alegre había desaparecido por completo. Su voz era plana e increíblemente fría. Puede que haya investigado un poco por mi cuenta, admitió. Vi los patrones, la forma en que los enormes problemas financieros de nuestra familia simplemente desaparecieron por arte de magia. Sumé 2 más 2. El teléfono se sintió helado en mi mano. Entonces, sabías que yo los estaba ayudando en secreto. ¿Y qué le dijiste exactamente a papá? Prácticamente podía escuchar la sonrisa venenosa y engreída en su voz. Solo sugerí casualmente que tal vez su enorme decepción de hijo estaba haciendo una jugada de poder hostil. Que tal vez estabas intentando robarle por completo todo lo que había construido. La traición fue tan increíblemente profunda que me dejó sin aliento. Este fue un acto de sabotaje deliberado y malicioso nacido de los puros celos venenosos. Marcos no podía soportar que yo hubiera tenido un éxito masivo en mis propios términos, así que intentó quemar mi mundo usando a nuestro padre como el cerillo. Ya veo, dije en voz baja y terminé la llamada. Llamé a Mariana por el intercomunicador. Mariana, cancela toda mi tarde. Reserva una mesa para 4 en el Salón Obsidiana para esta noche. La mejor mesa que tengan. Actualización 2. Antes de la cena, tenía una última y devastadora pieza que colocar en su lugar. Al mediodía, tuve una conferencia de prensa programada y muy publicitada en el Ayuntamiento de Monterrey. Se trataba del anuncio de la implementación en toda la ciudad de Cúspide Cívica, un revolucionario software de gestión inteligente de ciudades que mi empresa había desarrollado. Me paré con confianza en el podio, flanqueado por el alcalde Herrera y varios miembros clave del concejo municipal. La enorme sala estaba llena de cámaras parpadeantes y reporteros ansiosos. Hablé elocuentemente sobre eficiencia de datos, protocolos de seguridad y mejoras comunitarias. Entonces, el alcalde Herrera se acercó al micrófono. Quiero decir algo muy personal, comenzó, mirándome directamente. Cuando Julián y su brillante equipo en Innovaciones Cúspide nos trajeron por primera vez esta ambiciosa propuesta, éramos escépticos. Pero la increíble visión de este joven es innegable. El software Cúspide ya le está ahorrando a la ciudad de Monterrey un estimado de 374 millones de pesos al año. Julián Montero acaba de ser nombrado el innovador tecnológico del año de la revista Expansión. Y nuestra ciudad está increíblemente orgullosa de asociarse con un genio local. La sala estalló en aplausos ensordecedores. Sabía que para el noticiero de las 6 de la tarde, mi rostro se transmitiría en las pantallas de televisión de todo el estado, incluida la de la sala de estar de mis padres. Les estaba quitando sistemáticamente su falsa narrativa. Después de la conferencia de prensa, llamé a mi madre. Mamá, he reservado una mesa para 4 en el Salón Obsidiana esta noche a las 8 de la noche. Necesitamos hablar. El Salón Obsidiana, tartamudeó aterrorizada. Julián, no podemos pagar eso de ninguna manera. Yo invito, dije con firmeza. Enviaré un automóvil privado a recogerlos a las 7:30 de la noche. Exactamente a las 7:30 de la noche, un reluciente y negro Tesla modelo S se estacionó en la calle de los Olmos número 124. Desde mi propio automóvil estacionado discretamente calle abajo, los vi salir.
El rostro de mi padre era una oscura nube de tormenta de resentimiento. Marcos parecía intensamente molesto, pero sus expresiones cambiaron violentamente cuando vieron el automóvil de lujo y a mi chofer privado sosteniendo la puerta. Entraron en total y pasmado silencio. Yo llegué al salón Obsidiana primero. El jefe de meseros, Antonio, me recibió calurosamente. Señor Montero, su mesa habitual está perfectamente lista. La mejor vista del lugar. Me sentaron en un cubículo circular gigante con una ventana panorámica con vista al horizonte de la ciudad. Justo en el centro se erguía un enorme rascacielos con la palabra cúspide brillando en un azul intenso en la mismísima cima. Cuando mi familia fue escoltada a la mesa, se veían completamente fuera de su elemento, intimidados por la elegancia silenciosa y la riqueza extrema que los rodeaba. Se sentaron rígidamente. Mi padre abrió su menú, vio los precios astronómicos y lo cerró de golpe violentamente. Esto es ridículo, Julián. Un completo desperdicio de dinero. No es un desperdicio si hay un propósito, papá, respondí con calma. Señalé por la ventana. Hermosa vista, ¿no es así? ¿Ves ese edificio, la Torre Cúspide? Mi sede corporativa. Soy dueño de los 12 pisos superiores. Mi padre se quedó mirando el edificio iluminado, con la boca ligeramente abierta. Marcos parecía como si lo hubieran golpeado brutalmente en el estómago. La pura y evidente incredulidad en sus rostros era absoluta. Pedí el menú degustación del chef de 34.000 pesos y una botella de vino ridículamente cara. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. El tiempo de los juegos infantiles había terminado permanentemente. ¿Crees que soy un fracaso masivo?, comencé, mi voz tranquila pero con una claridad perturbadora. Tu mensaje de texto de anoche lo dejó perfectamente claro. Así que hablemos del mundo real. Hace 3 años. Tu abogado estaba preparando activamente los documentos para declarar la bancarrota. Tenías 4.250.000 pesos en deudas masivas. Debías 1.870.000 pesos por materiales de madera, 850.000 pesos por maquinaria que no pagaste. Y el Servicio de Administración Tributaria estaba a punto de poner un gravamen brutal sobre tus bienes por 476.000 pesos en impuestos no pagados. El banco estaba ejecutando activamente la hipoteca de tu casa. El rostro de mi padre palideció por completo. La mano de mi madre temblaba violentamente. Una empresa llamada Propiedades Cúspide compró tu hipoteca y liquidó todas y cada una de tus deudas, continué, con la voz como hielo helado. Y luego, unas semanas después, el director ejecutivo de Logística Esmeralda te llamó de la nada y te ofreció el mayor contrato de construcción de tu vida. Lo llamaste un milagro. Dejé que las palabras flotaran en el aire pesado. No fue un milagro, papá. Fui yo. Yo soy el dueño de Cúspide. El director ejecutivo de Logística Esmeralda está en mi junta directiva. Le pedí que te diera ese contrato como un favor personal. Mi madre soltó un pequeño sollozo ahogado. Julián, ¿por qué no nos lo dijiste? Porque cada vez que intentaba compartir mi vida, me la arrojaban violentamente en la cara, dije. Volví mi mirada endurecida hacia Marcos. Y luego estás tú. Sabías que yo era el dueño de la casa. Sabías que yo estaba salvando a esta familia, pero no podías soportar la idea de que tu fracasado hermanito estuviera manteniendo todo unido. Así que susurraste veneno tóxico en el oído de papá. Diciéndole que yo estaba intentando robar su legado solo para proteger tu frágil ego. El silencio era tan espeso que resultaba sofocante. Mi padre miró de mí a Marcos y luego por la ventana hacia mi enorme e iluminada torre. Se veía completamente derrotado. La arrogancia inquebrantable que había definido toda su vida se había evaporado por completo. El dinero, raspó mi padre, con la voz quebrantada. ¿Tú pagaste todo eso? Sí, dije. Y la casa ha sido legalmente mía durante 3 años. Marcos se retorció en su asiento, sudando profusamente. Julián, lo siento. Solo estaba celoso. No quería perder mi lugar. Lo ignoré. Pedí la cuenta, pagué la enorme factura y me puse de pie. Aquí están las nuevas reglas, dije con frialdad. Pueden seguir viviendo en la casa.
El fondo de jubilación es suyo, pero esta dinámica tóxica se ha acabado de forma permanente. Nuestra relación ahora se construirá sobre el respeto humano básico. Y Marcos. Tu viaje gratis en Constructora Montero e Hijo ha terminado. La empresa ahora tiene una junta directiva, y yo soy el presidente. Salí del restaurante, dejándolos sentados en las ruinas totales de sus vidas. Salí al aire fresco de la noche en Monterrey y me sentí completa y absolutamente libre. Durante los siguientes 6 meses, el silencio fue increíblemente pacífico. Innovaciones Cúspide cerró un acuerdo global masivo y finalmente encontré la verdadera felicidad. Visité la tumba de mi antiguo profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el único hombre que creyó en mí, y le dije que finalmente lo habíamos logrado. Con el tiempo, las disculpas torpes comenzaron. Papá me envió un mensaje de texto con un artículo sobre mi empresa, diciendo que estaba orgulloso. Mamá me llamó llorando, admitiendo que sabía de la bancarrota pero que fue demasiado cobarde para hablar. Marcos renunció al negocio familiar y aceptó un puesto de nivel de entrada en otro lugar, intentando por fin construir algo real. Un año después, conduje frente a la vieja casa. Papá estaba arreglando la cerca. Me vio detenerme y me dio un pequeño y vacilante saludo con la mano. Me dijo que mamá estaba haciendo un pay, una invitación para empezar de nuevo. Caminé por la entrada. Las grietas siempre estarían ahí, pero por primera vez, estábamos construyendo sobre la verdad absoluta.